Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea en tu vida. En este fin de semana, este domingo, quiero compartir la palabra de Dios que está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol escribe esta carta y uno de los temas que predomina en esta carta, en esta misiva que le envía, la cuestión de que esta congregación o esta región de Galacia, mejor dicho, donde seguramente había varias congregaciones, se estaban desviando por prestar atención supuestamente a un nuevo evangelio, aunque categóricamente el apóstol Pablo también lo niega, dice porque hay un solo evangelio. Así que voy a leer allí en Gálatas capítulo 1, del verso 1 hasta el 10 inclusive, se presenta diciendo Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Saluda con estas palabras. El cual Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto es central para el Evangelio. Esto es Evangelio, esta es la buena noticia, que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces plantea ya inmediatamente después del saludo esta problemática que le preocupa al apóstol Pablo. Dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un mensaje diferente, ¿no? Y allí mismo dice, no que haya otro, en realidad no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Es decir, algunos que quieren alterar y modificar en sí el evangelio, pero el evangelio es uno solo. Mas, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, cierra esta parte preguntando, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí, más que nada, les propongo meditar brevemente en esta reflexión acerca de los efectos de ese evangelio diferente, alterado, modificado, que no es el evangelio puro. ¿Cuál, dice Pablo claramente aquí, que es el evangelio por excelencia, la buena noticia por excelencia? Tiene a Jesucristo en el centro, tiene la obra redentora de Cristo en el centro, tiene la cruz de Cristo en el centro. ¿Qué? Equivale a decir que Cristo se dio a sí mismo, como leímos hace un instante, que Jesucristo ofreció su vida en sacrificio, que Jesucristo pagó por nuestra redención con su propia vida, ofreció su sangre para expiar nuestros pecados. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia, que aunque, como dice Romanos 5:8, aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena nueva. Ahora, ¿qué estaba sucediendo exactamente en Galacia? Bueno, aquí encontramos algunos elementos en este pasaje y algunos vamos a buscar en una porción posterior a esta. Dice aquí que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquellos que pervierten, aquellos que distorsionan el evangelio, aquellos que sacan a Jesucristo del centro, que sacan la obra de la cruz de Cristo del centro del evangelio y presentan alternativas
permítame este término, lo que intentan hacer, el efecto que quieren producir, dice, es perturbación. Mientras que el Evangelio es paz, mientras que el Evangelio es gracia de Dios, mientras que el Evangelio es salvación, mientras que el Evangelio es gozo, aquí hay perturbación. Es decir, aparecen aquellos que empiezan a susurrar a los oídos allí en las iglesias de Galacia: ah, no, pero a ustedes les falta algo muy importante, ustedes están descuidando algo importante. En el caso de ellos, en aquel contexto era, porque eran judaizantes, era con respecto de la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el día de reposo, que tenían que observar determinados el cumplimiento de determinados alimentos, etcétera. Tenía que ver con la ley. Pero hoy también, cuidado, atento, que nadie te mueva del Evangelio de Jesucristo, donde Jesucristo está en el centro, donde su obra expiatoria, redentora está en el centro, donde la cruz de Cristo está en el centro, donde la salvación es por gracia y por medio de la fe. Que nadie te mueva de ese Evangelio, que nadie te saque de allí. Aquellos, dice, los perturban, pervirtiendo el mensaje, distorsionando el mensaje. En vez de llevar paz, llevaban confusión, generaban divisiones, generaban conflictos. Conflicto entre sí en la iglesia, pero también conflictos internos en los oyentes, porque sembraban estos pensamientos. A ustedes les falta algo, ustedes tienen que hacer todavía tal cosa, como que la obra de Cristo en la cruz no fuese suficiente para pagar nuestra salvación, cambiando el sentido, cambiando el centro del mensaje, sembrando estas dudas o esta inseguridad aún en aquellos que ya habían recibido y habían oído el mensaje proclamado por Pablo, por otros misioneros que habían pasado por Galacia, sembrando el Evangelio y levantando comunidades cristianas. Ahora, también hay otro efecto aquí que dice en el verso 6 de la lectura recientemente realizada, Gálatas 1:6, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por la gracia los llamó, para seguir un evangelio diferente. Entonces, un primer evangelio es la perturbación, la pérdida de la paz, la pérdida de la seguridad de la salvación por esta confusión, por esta duda. El segundo efecto es alejarse, apartarse. Al escuchar, al prestar atención a estos falsos maestros, se estaban alejando, se estaban apartando de la gracia y de aquel que los llamó por su gracia, por prestar atención a un evangelio diferente. En vez de seguir a Cristo, estaban siguiendo a estos maestros, estaban permitiendo que estas palabras, este mensaje que estaban escuchando, los alejaran, los apartaran del centro de su vida espiritual, de la salvación tan grande que tenemos mediante la obra completa de Cristo, de aquel que en la cruz del Calvario pronunció estas palabras: consumado es, todo está hecho, la obra está completa, no quedó nada afuera, nada pendiente por realizarse. Y hay otro efecto, el cual le quiero señalar también, que está en la epístola a los Gálatas en el capítulo 3, verso 1, otro efecto de escuchar un evangelio distinto. Puede ser hoy en día el evangelio de la prosperidad, puede ser un evangelio de ofertas, puede ser un evangelio diluido, aguachento, edulcorado, lo que sea, pero que no tiene a Jesucristo y el Calvario en el centro de la escena. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, el apóstol habla de otro efecto. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Cuál es el efecto? La fascinación, el embrujo.
porque la fascinación habla aquí de la tarea que hace el hechicero para fascinar, para embrujar, para desviar la mirada. Ante ustedes Cristo ya fue presentado como crucificado, el precio de la redención ya estaba claro, y ahora ustedes han dejado que su cabeza, su mente se llene con otras ideas, se han dejado encandilar, se han dejado fascinar, se han dejado seducir por este evangelio, por este poder extraño, distinto, diferente. Se le nubló la mente, ustedes ya sabían la verdad. Miren que dice, fueron fascinados, se dejaron fascinar para no obedecer a la verdad. El evangelio alterado, modificado, distinto, lo que trató de hacer es evitar que ellos obedezcan a la verdad que ya conocían. Entonces, atento, mi hermano, atentos nosotros también para estar firmes en el evangelio de Jesucristo, porque ya este Cristo crucificado se nos fue anunciado y lo conocemos. Conocemos cuál es la cuestión principal, y no tenemos que permitir que alguien nos mueva de ahí o genere inquietud o genere desconfianza para pensar, ¿habrá algo más que yo tenga que hacer? Como tal vez pasó en la época de ellos, también habrá voces similares hoy. Tenés que guardar tal día, tenés que comer así, tenés que hacer asá para ser salvo. Cuando la salvación es un hecho, no por algo que nosotros aportamos, sino por lo que Cristo ya hizo y ya concretó hace mucho tiempo en el Calvario para nuestra redención. Hay un ejemplo que ilustra también esta cuestión y que ocurre en el Edén con Adán y Eva, tan luego, ¿no? Apenas comienza la historia de la humanidad allí en Génesis capítulo 3, y Dios los tenía allí como privilegiados, disfrutando en el jardín del Edén de todas las bendiciones y de la presencia de Dios, ¿no? Hasta que aparece allí la serpiente antigua, vamos a nombrarla así, ¿no es cierto? Aparece el enemigo utilizando a la serpiente para susurrarles, ¿qué cosa? Un evangelio distinto, para decirle, sí que Dios le dijo tal cosa, no es así, es asá. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Prestaron atención a ese evangelio diferente, si me permite. El resultado, ¿cuál fue? Alejados, apartados, se dejaron fascinar, se dejaron encandilar, se dejaron perturbar de las bases sólidas que Dios ya había establecido. Y perdieron todos sus privilegios, fueron expulsados del Edén y tuvieron consecuencias. Que no nos suceda. Alerta, atento a lo que prestamos atención, atento a la palabra de Dios, a las escrituras, que nadie nos mueva de allí, del mensaje. Los cristianos de Berea, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 17, cuando escuchaban al apóstol Pablo que predicaba, iban a consultar las escrituras a ver si era así. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, muy atentos, muy alerta, para que nadie nos mueva del evangelio, donde Cristo es el centro y donde la obra de la cruz es la que nos obtiene, la que obtiene y consigue para nosotros la salvación por gracia y por medio de la fe. Ojo con poner el oído, ojo con dejar que se siembre en nuestro corazón un evangelio distinto, de méritos, de buenas obras, de cumplimiento de la ley o de lo que fuere, pero que altera, que modifica y que corre del centro aquel que es el centro, Cristo mismo, que por su gracia y con su muerte expiatoria consiguió esta salvación tan grande. Te animo a estar firme, te animo a seguir creciendo espiritualmente, te animo también a estar muy alerta y muy expectante para no dejarte mover de esto que es esencial para la salvación eterna. Que Dios te bendiga.